James Okocha estaba de pie junto a los altos ventanales de su espacioso apartamento. Las luces de la ciudad brillaban con fuerza, pero no sentía alegría al mirarlas. A sus 38 años, James era rico y exitoso. Poseía grandes empresas, una casa de lujo y coches que la gente soñaba con tener. Pero nada de eso lo hacía feliz. En el fondo, se sentía solo. James había intentado casarse 2 veces, pero ambas terminaron mal. Cada vez se sentía más herido y decidía no volver a confiar en nadie. Ahora solo se centraba en su trabajo. Pero un pensamiento persistía en su mente. ¿Quién perpetuaría su apellido? No tenía esposa, ni hijos, ni a quien legar su éxito. Quería un heredero, alguien que continuara el apellido Okocha y el imperio que había construido. Mientras James permanecía sentado en su tranquilo y solitario hogar, Anna Nwosu se sentaba en la fría acera de una calle transitada. Con la cabeza inclinada sobre un cartón sucio, dibujaba con un lápiz. Anna solo tenía 26 años, pero la vida había sido dura para ella. Estaba sin hogar, sin nadie que la ayudara. Dibujar era su única vía de escape. Una vez, Anna soñó con ser artista. Había ido a la escuela de arte, y sus profesores decían que tenía un gran talento. Pero tras la muerte de su madre y el abandono de su padre, todo se derrumbó. No tenía familia, ni dinero, ni a dónde ir. Tuvo que dejar la escuela. Ahora se sentaba en la calle todos los días, dibujando para olvidar el dolor de su corazón. Mientras la gente pasaba junto a ella, demasiado ocupada para darse cuenta, el lápiz de Anna se movía rápidamente, dibujando el rostro de una mujer llorando. No dibujaba por dinero ni fama. Dibujaba para expresar los sentimientos que guardaba en su interior. James y Anna vivían en mundos completamente diferentes, pero sus vidas estaban a punto de chocar. Ninguno de los dos podía imaginar cuánto estaba a punto de cambiar todo. James Okocha estaba sentado en su elegante coche negro, tamborileando con los dedos sobre el volante. Había decidido que encontraría la manera de tener un hijo. No quería amor ni matrimonio. Solo quería un heredero. Para él, esta era una decisión de negocios, algo que podía manejar, como uno de sus muchos tratos. Conduciendo por las calles de la ciudad, James observaba el mundo a través de sus ventanas tintadas. El ruido, el caos, la gente. Nada de eso lo conmovía. Se sentía como un extraño mirando desde fuera. Al detenerse en un semáforo en rojo cerca del centro, sus ojos captaron algo inusual. Una joven sentada en la acera, con la cabeza inclinada sobre un cartón. Su cabello castaño estaba desordenado y su ropa estaba desgastada, pero no estaba pidiendo limosna ni sosteniendo un cartel. En cambio, estaba dibujando. James entrecerró los ojos. Curioso. Parecía completamente absorta en su trabajo, su lápiz se movía rápidamente sobre el cartón. La gente pasaba a su lado sin mirarla 2 veces, pero a ella no parecía importarle. Había algo en ella que captaba su atención, una fuerza serena en su concentración, como si el mundo ruidoso que la rodeaba no existiera. El semáforo se puso en verde y el coche que iba detrás tocó la bocina con impaciencia. James siguió conduciendo, pero sus pensamientos seguían fijos en la mujer de la acera. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué no podía dejar de pensar en ella? Unas cuadras después, James se encontró entrando en un aparcamiento. Se quedó allí sentado, mirando el volante. Esto es ridículo, murmuró para sí mismo, pero la sensación no se le iba. Antes de que pudiera cambiar de opinión, James dio la vuelta y regresó al lugar donde la había visto. Ella seguía allí, sombreando parte de su dibujo. Aparcó junto a la acera y bajó la ventanilla. Tú! Gritó. La mujer levantó la vista, entrecerrando sus ojos azules mientras lo observaba. ¿Qué quieres? Preguntó con voz firme pero cautelosa. Ven aquí, dijo James con un tono tranquilo pero autoritario. Ella dudó, apretando el lápiz con fuerza. ¿Por qué? Quiero hablar, dijo simplemente. Apretó los labios y, por un instante, James pensó que lo ignoraría. Pero entonces, lentamente, se levantó y se acercó. De cerca, parecía incluso más joven de lo que él creía, pero había un cansancio en sus ojos que delataba una vida dura. ¿Qué quieres? Preguntó de nuevo, con la voz más aguda. James dudó, dándose cuenta de que no había planeado qué decir. Decidió simplificarlo. Subir al coche. Te llevaré a un lugar cálido y podremos hablar. La mujer rió con amargura. No soy estúpida si crees que no estoy aquí para hacerte daño, interrumpió James. Tengo una oferta. Algo que podría cambiarte la vida. Pero no voy a explicarlo aquí. Ella lo observó un buen rato y luego echó un vistazo a su lujoso coche.
¿Por qué un hombre como tú querría ayudar a alguien como yo? Lo entenderás si vienes conmigo, dijo James. Si no, bien. Quédate aquí. Tras dudarlo un momento, suspiró y subió al coche. Mientras James conducía, el silencio entre ellos era denso. Finalmente, lo rompió. ¿Cómo te llamas? Anna, dijo en voz baja. Anna Noosu. Soy James Okocha, respondió. Anna no dijo nada, pero sus manos se movían nerviosamente en su regazo. James la miró. Te lo explicaré todo cuando lleguemos. El coche entró en el aparcamiento de un café tranquilo. James condujo a Anna dentro y eligió una mesa en un rincón, lejos de los demás clientes. Entonces, dijo Anna, cruzándose de brazos. ¿De qué se trata todo esto? James se inclinó hacia adelante con expresión seria. Necesito que alguien lleve a mi hijo en su vientre y estoy dispuesta a pagarte más dinero del que jamás hayas visto en tu vida por ello. Anna parpadeó, atónita y en silencio. ¿Estás bromeando? Yo no, dijo James con calma. Anna miró a James con la boca entreabierta. ¿Quieres que haga qué? Preguntó con voz incrédula. Necesito un heredero, dijo James con franqueza, reclinándose en su silla. No quiero una relación ni una esposa. Solo quiero que alguien me cuide a cambio. Me aseguraré de que estés bien cuidada durante el embarazo. Y te daré suficiente dinero para empezar una nueva vida después de que nazca el bebé. Anna no podía creer lo que oía. Bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos aún aferrados al borde de la mesa. ¿Por qué yo? Preguntó tras una larga pausa. Te vi en la calle, respondió James. Pareces fuerte. Has pasado por mucho y sigues de pie. Ese es el tipo de persona que quiero. Anna rió con amargura. No sabes nada de mí. Tienes razón, dijo James. Pero sé lo suficiente para ver que no eres como la mayoría de la gente. Y creo que podemos ayudarnos mutuamente. La mente de Anna daba vueltas. No confiaba en este hombre, y la idea de tener un hijo con alguien a quien apenas conocía le parecía inapropiada. Pero entonces pensó en su vida. Las noches frías en la calle, el hambre que le roía el estómago, la desesperanza que la agobiaba cada día. No lo sé, dijo Anna, finalmente negando con la cabeza. Esto es una locura. No es una locura, dijo James. Es práctico. Necesitas una salida, y yo necesito un heredero. Esto podría cambiarte la vida. Anna, ¿por qué no adoptas? Preguntó con tono cortante. James apretó la mandíbula. Quiero un hijo de mi sangre. La adopción conlleva complicaciones que no estoy dispuesto a afrontar. Anna se recostó en su silla, abrumada. ¿Qué pasa después de que nazca el bebé? Serás libre, dijo James. Recibirás el dinero que te prometí y podrás vivir tu vida como quieras. No habrá condiciones. Lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Cómo sé que no cambiarás de opinión y me llevarás a juicio o algo así? Tendrás un contrato, dijo James. Será legalmente vinculante. Estarás protegido. Anna apartó la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Quería decir que no, salir del café y no mirar atrás. ¿Pero a dónde iría? ¿De vuelta a la calle? ¿De vuelta a la vida que odiaba? Miró a James, que esperaba tranquilamente su respuesta. No parecía de los que mienten ni hacen promesas vacías, pero ¿de verdad podía confiar en él? Necesito tiempo para pensar, dijo Anna finalmente. James asintió. Tómate 24 horas. Después, seguiré adelante. Anna se levantó, con las piernas temblorosas. Gracias por la oferta, dijo, sin saber qué más decir. Piénsalo bien, dijo James mientras se daba la vuelta para irse. Esta es una oportunidad para cambiarlo todo. Esa noche, Anna estaba sentada en el parque, contemplando el cielo nublado. Las palabras de James resonaban en su mente. Esta es una oportunidad de cambiarlo todo. No tenía nada que perder. Ni hogar, ni familia, ni futuro. ¿Pero realmente podría llevarlo a cabo? A la mañana siguiente, Anna se despertó en un banco del parque, con el cuerpo dolorido por el frío. Apenas había dormido, dándole vueltas a la oferta de James. Odiaba la idea de formar parte de un acuerdo tan extraño, pero la idea de volver a su vida desesperanzada le revolvía el estómago. Respiró hondo, se sacudió el abrigo y caminó hacia el café donde había conocido a James. El corazón le latía con fuerza a cada paso. Cuando abrió la puerta, James ya estaba allí, sentado en la misma mesa de la esquina. Él levantó la vista al verla acercarse, con expresión indescifrable. ¿Ya lo has decidido?, preguntó simplemente. Anna se sentó frente a él. Lo haré, dijo ella con voz firme aunque le temblaban las manos.
James asintió como si ya lo hubiera esperado. Bien. Ya empecé a prepararlo todo. Te mudarás a mi casa hoy. Anna parpadeó. ¿Hoy? ¿No es demasiado rápido? No pierdo el tiempo, dijo James. Tendremos un contrato listo para que lo firmes esta tarde. Lo detallará todo. Tus responsabilidades y las mías. De ahora en adelante, te cuidaremos. Anna se mordió el labio. ¿Y el dinero? Cumplirás tu promesa. La mirada de James era firme. Sí. Una vez que nazca el niño, recibirás lo acordado. Lo suficiente para empezar de cero donde quieras. Por un momento, Anna pensó en echarse atrás. Esto fue demasiado repentino, demasiado abrumador. Pero entonces pensó en las noches frías, el hambre y el miedo de quedarse atrapada en el mismo ciclo para siempre. Bien, dijo en voz baja. Vamos, dijo James, levantándose y llevándola a su coche. El viaje a la finca de James le pareció surrealista a Anna. Miró por la ventana como la ciudad daba paso a calles anchas y casas extensas. Al llegar, las puertas de su mansión se abrieron de par en par, revelando una casa enorme rodeada de jardines impecablemente cuidados. Anna tragó saliva con dificultad. Nunca había visto nada igual. Dentro, la casa era aún más intimidante. Los suelos de mármol, los techos altos y las brillantes lámparas de araña la hacían sentir completamente fuera de lugar. Aquí es donde te alojarás, dijo James, mostrándole una espaciosa habitación. La cama era enorme, cubierta con suaves sábanas blancas, y las ventanas daban al jardín. Anna pasó los dedos por la tela de la colcha, sin poder ocultar su asombro. Esto no parece real, susurró. Es real, dijo James. Ya te acostumbrarás. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Hay una cosa más, dijo. Mi asistente, el señor Williams, traerá el contrato esta noche. Asegúrate de leerlo con atención antes de firmar. Anna asintió. De acuerdo. Después de que James se fue, Anna se sentó en el borde de la cama, intentando procesarlo todo. Era abrumador. Esta casa, este trato, esta nueva vida. No sabía en qué se había metido, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Estaba desesperada y sin hogar. También necesitaba el dinero para volver a estudiar. Las condiciones eran claras. Ella gestaría el hijo de James y, a cambio, él le proporcionaría todo lo que necesitara. Una vez que naciera, ella se iría con suficiente dinero para comenzar una nueva vida. Parecía sencillo, pero mientras estaba sentada allí, el peso de lo que había acordado se apoderó de su pecho. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Anna se adaptó a la vida en la mansión de James, pero no fue fácil. El personal, aunque educado, mantenía la distancia, y la casa parecía más un museo que un hogar. A menudo paseaba por sus grandes salones, sintiéndose fuera de lugar entre los suelos de mármol y las brillantes lámparas de araña. James, fiel a su palabra, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, pero se mantuvo distante. Era educado pero frío. Sus interacciones se limitaban a breves conversaciones durante las comidas o a ponerse al día sobre sus revisiones médicas. Una noche, mientras Anna caminaba por la casa, se topó con una habitación que no había visto antes. Dentro había un estudio luminoso lleno de materiales de arte, pinturas, lápices, lienzos e incluso un caballete. Sobre la mesa había una pequeña nota escrita con la pulcra letra de James. Mencionaste que te encantaba dibujar. Pensé que esto podría ayudar. Anna miró la nota con una opresión en el pecho. Para un hombre que parecía tan distante, este pequeño gesto le pareció extrañamente personal. Una semana después, Anna y James se encontraron cenando juntos en el gran comedor de la mansión. Fue un raro momento en que ambos se relajaron. Has estado callado, dijo James, rompiendo el silencio. Anna se encogió de hombros. Todavía me estoy acostumbrando a todo esto. Es abrumador. Me lo imagino, admitió James. Dudó un momento y añadió, has pasado por mucho, ¿verdad? Anna lo miró, sorprendida por su pregunta. Asintió. Sí. La vida no ha sido amable, pero supongo que me hizo más fuerte. La mirada de James se suavizó. Admiro la fuerza. Hablaron hasta altas horas de la noche, compartiendo historias que no le habían contado a nadie. Antes de que James hablara sobre su distanciamiento con su padre, un hombre que priorizaba el dinero sobre la familia, Anna se sinceró sobre sus sueños de ser artista y cómo la vida se los había arrebatado. Por primera vez, se sintieron iguales. Dos almas rotas que encontraban un extraño consuelo en la compañía mutua. Una cosa llevó a la otra, y antes de que terminara la noche, compartieron un momento de intimidad que ninguno esperaba.
Unas semanas después, Anna se sintió diferente. No podía explicarlo, pero algo en su interior había cambiado. Una cita médica confirmó lo que ya sospechaba. Estaba embarazada. La noticia la llenó de una mezcla de emociones. Por un lado, esto era lo que había acordado. Por otro, no podía ignorar la pequeña chispa de apego que ya sentía hacia la vida que crecía en su interior. Con el paso de las semanas, Anna empezó a cuestionar su decisión. ¿Podría realmente alejarse de su hijo? ¿Podría entregar a un bebé al que ya empezaba a amar? Una mañana, Anna estaba sentada en el jardín cuando una voz aguda interrumpió sus pensamientos. ¿Quién se supone que eres? Anna se giró y vio a una mujer bien vestida de pie al borde del jardín. Su postura era rígida, su mirada fría. «Soy Anna», dijo con cautela. «Soy Linda Okocha», respondió la mujer, con un tono cargado de juicio. La hermana de James, Linda, no tardó en dejar claras sus intenciones. Cuestionó la presencia de Anna, sus intenciones y su carácter. «¿Cómo sé que no estás aquí solo para aprovecharte de mi hermano?», exigió. Anna sintió una opresión en el pecho, pero se negó a ceder. «No estoy aquí por su dinero», dijo con firmeza. «Estoy aquí porque llegamos a un acuerdo. Eso es todo». Linda no estaba convencida. Durante los días siguientes, sembró la duda en James, cuestionándole si podía confiar en Anna. James, aunque confuso, no pudo ignorar por completo las palabras de su hermana. A pesar de la interferencia de Linda, James se encontró pasando más tiempo con Anna. No podía explicarlo, pero había algo en su honestidad y firmeza que lo atraía. Una noche, sentados en el estudio que él había preparado, James le habló de su padre. «Nunca le importé», dijo James, mirando al suelo. «Solo quería el control». «¿Control sobre mí?» «Sobre todo». Anna escuchó en silencio y luego dijo: «Sé lo que es sentirse abandonado. Mi padre también me abandonó después de que murió mi madre. Es difícil confiar en alguien después de eso». Su dolor compartido creó un vínculo que ninguno de los dos esperaba. Por primera vez, James sintió que podía bajar la guardia. Y Anna empezó a ver que bajo su fría apariencia se escondía un hombre que había sido herido igual que ella. Anna estaba sentada en un pequeño sofá en el lujoso vestíbulo, con la mano apoyada en el vientre. Apenas se le notaba, y cada pequeña patadita o aleteo le recordaba que una nueva vida crecía en su interior. Lo que no esperaba era cuánto le importaría el niño. El acuerdo que había firmado con James ya le pesaba. Se había dicho a sí misma que era solo un trato, pero la idea de entregar a su bebé después del parto le hacía sentir una opresión en el pecho. No era un niño cualquiera. Era suyo. Mientras tanto, James pasaba más tiempo con Anna. No estaba seguro de por qué, pero algo en su honestidad y fortaleza lo hacía sentir tranquilo. Compartían momentos tranquilos en el estudio de arte, hablaban de sus sueños y miedos, e incluso reían juntos de pequeñas cosas. Una noche, Ann James la miró. «Has cambiado desde que llegaste aquí», dijo. Anna sonrió suavemente. «Quizás sea porque me siento seguro por primera vez en mucho tiempo». James hizo una pausa, con la mirada seria. «Mereces sentirte segura, Anna. Me aseguraré de que no les pase nada ni a ti ni al bebé». Anna quería creerle, pero la duda la abrumaba. ¿Sentiría lo mismo cuando lo supiera todo sobre ella? En otra parte de la mansión, Linda Okocha estaba sentada en la sala, con el teléfono pegado a la oreja. «Quiero todo lo que puedas encontrar sobre ella», le dijo al investigador privado que había contratado. «No confío en ella, y no voy a dejar que mi hermano arruine su vida por culpa de una cazafortunas». Durante los días siguientes, Linda recibió archivos, fotos y registros sobre el pasado de Anna. Entre los hallazgos había algo que sabía que conmocionaría a James. Anna tenía antecedentes penales. A la mañana siguiente, Linda irrumpió en la oficina de James y dejó una carpeta sobre su escritorio. «Tienes que ver esto», le dijo bruscamente. James frunció el ceño al abrir la carpeta. Dentro había documentos que demostraban que Anna había sido arrestada por hurto en tiendas a los 17 años. También había un informe sobre su situación de calle y una nota sobre su expulsión de la escuela de arte por faltar a demasiadas clases. «¿Qué se supone que prueba esto?», preguntó James con voz tranquila pero fría. «Prueba que no es quien dice ser», respondió Linda. «Te ha estado ocultando cosas». El rostro de James se endureció. «Deja a Linda». «Pero, vete». Linda resopló, pero salió de la habitación, dando un portazo. Más tarde esa noche, James encontró a Anna en el estudio de arte, pintando tranquilamente. Se quedó un momento en la puerta antes de entrar. «Anna, tenemos que hablar», dijo. Ella se giró, con el rostro desencajado al ver la seriedad en sus ojos.
¿Qué pasa? Sé de tu pasado, dijo James, levantando la carpeta. ¿Por qué no me dijiste que tenías antecedentes penales? Anna se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Te lo iba a decir, dijo en voz baja. Pero tenía miedo. No quería que pensaras que era una mala persona. James se cruzó de brazos. ¿Por qué lo hiciste? Anna respiró hondo, con lágrimas en los ojos. Era una niña. Mi madre acababa de morir y mi padre me dejó. No tenía dinero, ni comida, ni nadie que me ayudara. Robé algunas cosas para sobrevivir. No estaba bien, pero no tenía otra opción. La expresión de James se suavizó. Podía ver el dolor en sus ojos, la vergüenza que sentía. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con dulzura. Porque no pensé que lo entenderías, dijo Anna, secándose las lágrimas. La gente siempre me ve como una criminal, como alguien que no vale lo suficiente. No quería que tú también me vieras así. James se acercó, con voz firme pero amable. Anna, no me importa tu pasado. Lo que me importa es quién eres ahora. Veo a alguien fuerte, alguien que ha pasado por un infierno y ha seguido adelante. Eso es lo que me importa. Anna lo miró, sorprendida por sus palabras. ¿De verdad lo dices en serio? Sí, lo digo, dijo James. Pero de ahora en adelante, se acabaron los secretos. Quiero saberlo todo, por difícil que sea. Anna asintió, invadida por el alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía de verdad. No solo sus errores, sino quién era ella a pesar de ellos. Anna estaba de pie en el jardín, con la mano apoyada en su vientre creciente. El aire era fresco, el aroma de flores frescas la rodeaba, pero su mente estaba lejos de estar en paz. No podía apartar los crecientes sentimientos que sentía por James. La había sorprendido de tantas maneras, mostrándole amabilidad y comprensión cuando ella solo esperaba frialdad. Pero esos sentimientos la aterrorizaban. Enamorarse de James no formaba parte del trato. Dentro de la mansión, Linda paseaba por la sala, con el teléfono en la mano. Su conversación con Julia, la exesposa de James, había ido exactamente como esperaba. Te visitaré pronto, había dicho Julia, con una voz que rebosaba encanto. He estado pensando mucho en James últimamente. Quizás nos dimos por vencidos demasiado rápido. Linda sonrió para sí misma. No soportaba a Anna y no confiaba en ella. Pero ella, Julia era perfecta. Era refinada, adinerada y, lo más importante, amiga íntima de Linda. Linda estaba convencida de que Julia era la mujer ideal para James y el niño. Unos días después, sonó el timbre. Anna, sentada en el estudio de arte, oyó el sonido, pero no le dio mucha importancia hasta que una voz de mujer resonó por la casa. James, hace tanto tiempo. Curiosa, Anna salió del estudio y se quedó paralizada al ver la escena en el gran pasillo. Una mujer alta y glamurosa, con el pelo suelto y un bolso de diseñador, le sonreía a James. Extendió la mano para abrazarlo, y por un instante James pareció inseguro. Luego se tensó, devolviendo el gesto con una expresión educada pero distante. Julia, dijo James. ¿Qué haces aquí? No pude alejarme, dijo Julia con una sonrisa tímida. He estado pensando en nosotros. Cometí un error al dejarte. A Anna se le encogió el corazón al verte. Había oído hablar de la exesposa de James, pero no esperaba verla. Julia era hermosa, segura de sí misma y, claramente, seguía interesada en James. Mientras Julia hablaba animadamente con James, apareció Linda con una sonrisa de suficiencia. Pensé que sería un placer recibir a Julia de visita, dijo Linda, mirando a Anna. Anna se sentía fuera de lugar, como una intrusa en la historia de otra persona. Durante los días siguientes, Julia se sintió como en casa en la mansión. Pasó el tiempo recordando viejos tiempos con James, dándole pistas sobre cómo podrían empezar de cero. El niño necesitará una madre, dijo Julia una noche durante la cena. ¿Y quién mejor que alguien que te conozca, James? Alguien que te quiera. James se mantuvo educado pero distante, claramente inseguro del repentino interés de Julia. Anna, mientras tanto, intentaba mantener las distancias, pero era imposible ignorar la presencia de Julia y cómo parecía encajar en el mundo de James. Por primera vez, Anna sintió celos de verdad. Una tarde, Julia encontró a Anna en el jardín. «¿Eres tú quien lleva en su vientre a James?», dijo Julia con un tono casi burlón. «Sí», respondió Anna con voz firme. «Bueno», dijo Julia, ladeando la cabeza, «supongo que debería agradecerte. Pero no te pongas demasiado cómoda. Cuando nazca el bebé, seré yo quien lo críe con James. Necesitará a alguien que lo comprenda de verdad».
Anna sintió un nudo en el estómago, pero se negó a demostrarlo. Ya veremos, dijo con calma antes de irse. Esa noche, tumbada en la cama, con las emociones a flor de piel, se dio cuenta de que no eran solo celos, sino algo más profundo. No solo estaba apegada al bebé. Estaba apegada a James. Estoy enamorada de él, se susurró a sí misma. Las palabras eran a la vez una revelación y una carga. ¿Pero qué podía hacer al respecto? James era educado con ella, incluso amable, pero nunca había mostrado ninguna señal de querer más que su consentimiento. Y ahora, con Julia de vuelta, Anna se sentía más insegura que nunca. La noche siguiente, James encontró a Anna en el estudio de arte. Estaba sentada junto a la ventana, contemplando el cielo nocturno. «Has estado callada», dijo, sentándose frente a ella. «He tenido muchas cosas en la cabeza», admitió Anna. James dudó antes de hablar. «No invité a Julia, si es eso lo que piensas, Linda». «Bueno, Linda tiene sus propias ideas sobre mi vida». Anna lo miró con el corazón dolido. «Parece que todavía te ama». James suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Julia es complicada. Me dejó porque no era el hombre que ella quería que fuera. Dijo que era demasiado fría, demasiado distante. Y quizá tenía razón. Pero no sé por qué ha vuelto ahora». Anna dudó, y luego dijo en voz baja, «Quizás ella ve lo mismo que yo. Que no eres fría. Simplemente no dejas que la gente vea tu verdadero yo». Los ojos de James se encontraron con los de ella, y por un instante la tensión entre ellos se sintió casi insoportable. Extendió la mano y la cubrió suavemente con la suya. «Gracias», dijo en voz baja, «por verme». El corazón de Anna latía con fuerza. Quería contárselo todo. Cómo se sentía, cuánto había llegado a significar él para ella. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. En cambio, se sentaron en silencio, sus manos aún tocándose mientras la noche se alargaba. La presencia de Julia en la mansión era como una nube de tormenta que se negaba a desaparecer. Cada momento que pasaba con James parecía calculado, cada mirada a Anna llena de desdén. Anna intentaba mantenerse ocupada retirándose al estudio de arte o dando largos paseos por el jardín, pero la tensión era insalvable. Linda, mientras tanto, aprovechaba cualquier oportunidad para menospreciar a Anna. «No pertenece aquí», le dijo Linda a James una noche. «Ya has hecho suficiente por ella. En cuanto nazca el bebé, déjala ir. Y Julia, ella es la mujer indicada para ti. Siempre lo fue». La paciencia de James se estaba agotando. «Linda, esta no es tu decisión», respondió con frialdad. «No te metas». Pero Linda no era de las que se echaban atrás fácilmente. Una noche, Julia acorraló a James en su oficina. «No sé por qué eres tan terco», dijo ella, apoyándose en su escritorio. «Estuvimos bien juntos una vez. Podemos volver a estarlo. Piénsalo, James. Este niño necesitará una madre. Soy la elección perfecta». James la miró. «Julia, te fuiste porque no soportabas quién soy. Querías que fuera otra persona. Alguien más abierto, más disponible. No soy ese hombre, y nunca lo seré». Julia se estremeció, pero se recuperó rápidamente. «La gente cambia, James. Quizás podríamos intentarlo de nuevo. Por el bien del niño». James se puso de pie con tono firme. «Este niño tendrá todo lo que necesita. Si eso incluye una figura materna, la encontraré. En mis términos. No porque de repente te arrepientas de irte. No te necesito. Y no te quiero de vuelta». El rostro de Julia se ensombreció, y por primera vez su confianza flaqueó. «Estás cometiendo un error», dijo en voz baja. «No», respondió James. «El error fue pensar que te importaba más de lo que podía darte. Por favor, vete, Julia. Esta ya no es tu casa». A la mañana siguiente, Julia empacó sus cosas y salió de la mansión. Al subirse al coche, le lanzó a Anna una mirada fulminante que le provocó escalofríos. «Disfrútalo mientras dure», dijo Julia con amargura. «No estarás aquí para siempre». Anna no dijo nada, observando cómo el coche desaparecía por el largo camino de entrada. Linda se puso furiosa cuando supo que James había enviado lejos a Julia. «¿Qué estás pensando?», le espetó. «Julia es perfecta para ti». «Esa chica», espetó, refiriéndose a Anna, «solo te traerá problemas. Lo estás arriesgando todo por ella». James, con la paciencia al límite, la miró con frialdad. «Basta, Linda. Esta es mi vida, mi hijo y mi decisión. No permitiré que te entrometas más». Linda apretó la mandíbula, pero no dijo nada.
En cambio, se retiró a su habitación, con el odio por Anna más intenso que nunca. Aunque Julia ya no estaba, Anna no podía quitarse de la cabeza la sensación de no ser deseada en casa. Percibía la animosidad de Linda cada vez que se cruzaban, y aunque James la había defendido, Anna seguía sintiéndose como una extraña. A medida que pasaban las semanas y su vientre crecía, también crecía su apego al bebé. Se encontró hablando con el niño mientras pintaba en el estudio, pero siempre había una sombra sobre sus pensamientos, un recordatorio de que no era su bebé. Una noche, mientras Anna contemplaba la puesta de sol en el balcón, James se unió a ella. Se apoyó en la barandilla a su lado, con expresión serena. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Anna dudó y asintió. Es que es difícil. A veces siento que no pertenezco aquí. James se volvió hacia ella, con la mirada fija. ¿Perteneces aquí, Anna? No dejes que Linda ni Julia te hagan pensar lo contrario. Anna sonrió levemente. No son solo ellas. Es toda esta situación. No esperaba sentirme así. Se puso una mano en el vientre. James la observó un momento y luego dijo: has pasado por mucho y lo has superado mejor que la mayoría. Eres más fuerte de lo que crees. Anna lo miró con el corazón dolido. Quería contarle todo, cuánto lo quería, cuánto significaba este niño para ella. Pero no se atrevió a decir las palabras. En cambio, dijo: gracias, James. Por todo. Se quedaron allí en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. La tensión en la mansión Ococha era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El desprecio de Linda por Anna ya no se ocultaba tras palabras hirientes ni miradas fulminantes. Era evidente en todo lo que hacía. Cada pequeño gesto de bondad que James le mostraba a Anna parecía alimentar la ira de Linda, y era solo cuestión de tiempo antes de que actuara en consecuencia. Una mañana, Linda irrumpió en la oficina de James, roja de furia. «Estás dejando que esa mujer lo arruine todo», espetó, dejando caer una carpeta sobre su escritorio. «¿Y ahora qué, Linda?», preguntó James con tono cansado. «Te está engañando, James. No se trata del niño. Se trata de tu dinero y de tu nombre. ¿Cómo sabes que no miente en todo?». A James se le acabó la paciencia. Se puso de pie, imponente sobre su hermana. «Basta, Linda. Te dije que no te metieras en esto. Anna está aquí porque yo la elegí. Si no puedes aceptarlo, quizás sea hora de que te vayas». Linda se quedó boquiabierta, sorprendida. «La estás eligiendo a ella antes que a tu propia familia. Yo elijo la paz antes que tu constante interferencia», respondió James con firmeza. «Esta es mi vida, y ya no tienes voz ni voto». Linda salió furiosa de la habitación, con los tacones resonando furiosamente contra el suelo de mármol. Pero no había terminado. Ni de lejos. Unos días después, James insistió en acompañar a Anna a su cita médica de rutina. Anna estaba nerviosa, no solo por el chequeo, sino por estar tan cerca de James después de sus recientes momentos de tranquilidad juntos. El médico los recibió con cariño y comenzó la ecografía. Anna yacía en la mesa de exploración, agarrándose al borde mientras le aplicaban el gel frío en el vientre. James estaba cerca, con los brazos cruzados, pero con la mirada fija en el monitor. Mientras el médico movía el transductor, el latido rítmico llenó la habitación. Anna sonrió, con lágrimas en los ojos. Pero entonces, un segundo latido, igualmente constante, se unió al primero. La cara de la doctora se iluminó. «Vaya, qué sorpresa», dijo. «Vas a tener gemelos». Anna se quedó boquiabierta. «¿Gemelos?». James se inclinó hacia adelante. Su rostro, habitualmente estoico, mostraba una extraña emoción. «¿Seguro?». El doctor asintió, señalando la pantalla. «Aquí está el bebé 1, y aquí está el bebé 2. Ambos están sanos y crecen perfectamente». Anna miró la pantalla, con una mezcla de asombro y miedo que la invadió. 2 bebés, 2 vidas. Había aceptado este trato, pensando que sería un solo hijo, pero esto lo cambió todo. James guardó silencio al salir de la clínica esa noche. Anna estaba sentada en el estudio de arte, con la mente acelerada. No podía dejar de pensar en las gemelas. Ya no eran solo parte de un acuerdo. Eran reales y eran suyos. James la encontró allí, de pie en la puerta un momento antes de hablar. «Gemelos», dijo, como si estuviera probando la palabra. Anna se volvió hacia él, sin saber qué decir. «No me lo esperaba», admitió ella. «Yo tampoco», respondió James, entrando. «Pero no está nada mal». Anna parpadeó sorprendida. «¿Estás de acuerdo con esto?». James dudó y asintió. «Es mucho que procesar, pero sí».
Me he pasado la vida planeándolo todo, controlando cada resultado. Esto es algo que no vi venir. Pero quizás sea lo que necesito. Anna lo miró con el corazón dolido. Vio algo en el que no había visto antes, un atisbo de vulnerabilidad, propio de alguien que por fin se deshacía de su necesidad de control. Solo James, dijo en voz baja. Estos bebés son más que solo parte de un trato para mí. Él sostuvo su mirada, sus ojos buscándola. Lo sé, dijo en voz baja. Y son más que simples herederos míos. Por un instante, se miraron, con el peso de las palabras no dichas colgando entre ellos. Mientras tanto, Linda tramaba algo. Sabía que había perdido la oreja de James, pero no estaba dispuesta a rendirse. Llamó a un abogado conocido, con la esperanza de encontrar la manera de impugnar el lugar de Anna en la vida de James, y de ser posible, el acuerdo que habían alcanzado. Anna estaba sentada en la habitación infantil, acariciando con las manos las suaves mantas cuidadosamente colocadas en las cunas. La habitación era preciosa, pintada en suaves colores pastel, con juguetes y libros perfectamente alineados en los estantes. Tenía todo lo que un niño podría desear, pero cada vez que Anna la miraba, se le encogía el pecho. Había aceptado este acuerdo, pensando que era solo un trato, pero ahora, mientras los gemelos crecían en su interior, no podía ignorar el amor que ya sentía por ellos. La idea de entregarlos después del nacimiento le parecía imposible. Sin embargo, no sabía cómo decírselo a James. James había cambiado últimamente. Aunque seguía con su habitual calma, Anna notaba las pequeñas cosas que hacía, se aseguraba de que tuviera todo lo necesario, se sentaba con ella durante las comidas e incluso preguntaba por los bebés con más frecuencia. Una tarde, Anna estaba en el jardín intentando despejar la mente cuando James se unió a ella. «Deberías sentarte», dijo con suavidad. El médico recomendó evitar estar de pie demasiado tiempo. Anna sonrió. «Estoy bien, James. Te preocupas demasiado. Alguien tiene que hacerlo», respondió con voz suave. Caminaron juntos un rato, y por primera vez, Anna sintió que no era solo parte de un contrato. Se sintió cuidada. Una semana después, James insistió en acompañarla a otra cita médica. Aunque estaba nerviosa, no discutió. En la clínica, el médico comenzó la ecografía, y el sonido rítmico de 2 fuertes latidos llenó la habitación. Los ojos de Anna se llenaron de lágrimas e instintivamente buscó la mano de James. Para su sorpresa, él no se apartó. En cambio, le apretó la mano suavemente, con la mirada fija en el monitor. «Son fuertes», dijo el médico con una sonrisa. «Aquí tienes 2 bebés sanos». Anna se giró hacia James y, por primera vez, vio algo inesperado en sus ojos. Emoción. «Son increíbles», dijo en voz baja al salir de la clínica. James caminaba a su lado, inusualmente silencioso. Al llegar al coche, se volvió hacia ella con expresión seria. «Anna», dijo en voz baja. «Necesito decirte algo». Ella lo miró con el corazón acelerado. Esto empezó como un acuerdo de negocios. Comenzó con tono inseguro. «Pero ya no es eso. No lo planeé, pero en algún momento me di cuenta de que me importas más que nadie en mucho tiempo. No me lo esperaba y, sinceramente, me da miedo. Pero es la verdad». Anna lo miró fijamente, conteniendo la respiración. «James». Se acercó, buscándola con la mirada. «Lo has cambiado todo, Anna. No puedo imaginar mi vida sin ti ni estos bebés. Quiero más que solo este acuerdo. Quiero que seamos una familia». Las lágrimas corrían por las mejillas de Anna mientras reía suavemente, negando con la cabeza. «He estado enamorada de ti durante mucho tiempo, James», admitió. «Simplemente no pensé que alguna vez sentirías lo mismo». El alivio inundó el rostro de James al abrazarla. «Ya no tienes que preocuparte», susurró. «Juntos lo solucionaremos». En ese momento, Anna sintió que el peso de sus miedos se disipaba. Por primera vez, no se sentía sola. Los días posteriores a su confesión estuvieron llenos de una mezcla de emoción e incertidumbre. Por primera vez, Anna sintió que pertenecía a la vida de James, y él parecía más ligero, como si se hubiera deshecho de las barreras que había cargado durante tanto tiempo. Pasaron más tiempo juntos, hablando del futuro. James habló de los cambios que quería hacer, de cómo quería estar más presente para sus hijos de lo que su padre lo había estado para él. «No quiero que crezcan sintiéndose insignificantes», admitió una noche mientras estaban sentados en la guardería. «Mi padre estaba obsesionado con el trabajo, con el control, y eso me hacía sentir como si solo fuera una parte de su legado. No quiero repetir ese error». Anna puso su mano sobre la de él. «No lo harás», dijo en voz baja.
El hecho de que siquiera estés pensando en esto demuestra que serás un gran padre. James le dedicó una leve sonrisa, pero sus ojos delataban su miedo. La noche de los gemelos. El nacimiento llegó antes de lo esperado. Anna se había sentido incómoda todo el día, pero lo descartó como algo normal del final del embarazo. Sin embargo, al anochecer, las molestias se transformaron en dolores agudos. James la encontró agarrándose el vientre en la sala. «Está sucediendo». Ella jadeó. Él entró en acción, llamó al médico y la llevó rápidamente al hospital. El viaje fue tenso, pero James la sostuvo de la mano durante todo el trayecto. Su calma ocultaba la tormenta de emociones que lo embargaba. En el hospital, todo transcurrió con rapidez. Anna fue llevada a la sala de partos y James se negó a separarse de ella, a pesar de que el personal le sugirió que esperara afuera. «Me quedo», dijo con firmeza, agarrando la mano de Anna. Las horas que siguieron fueron intensas, llenas de llantos, palabras de aliento y momentos de silencio que parecían eternos. Cuando el llanto del primer bebé llenó la habitación, Anna rompió a llorar. «Es un niño», anunció el médico, sosteniendo en alto a un bebé diminuto y retorciéndose. Antes de que pudieran procesar el momento, se oyó otro llanto. «Y aquí está tu niña», dijo el médico con una sonrisa. Anna estaba agotada, pero rebosante de alegría mientras limpiaban y envolvían a los bebés en mantas. Cuando la enfermera le entregó a los gemelos, sintió un amor tan profundo que casi le dolía. James estaba a su lado, su expresión, normalmente contenida, se suavizó con asombro. Extendió la mano, vacilante, para tocar la manita de su hijo, y luego la de su hija. «Son perfectos», susurró. Más tarde esa noche, después de que los bebés estuvieran instalados en la sala de observación del hospital, James se sentó junto a la cama de Anna. Estaba descansando, pero al abrir los ojos y verlo, sonrió. «Lo hiciste increíble», dijo él en voz baja. «Tú también», respondió ella. James dudó un momento y luego dijo: «Tengo miedo, Anna». Ella frunció el ceño. «¿Miedo de qué?» «De ser padre», admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «No sé si seré bueno en eso. ¿Y si les fallo? ¿Y si los decepciono como mi padre me falló?» Anna le tomó la mano y la apretó con fuerza. «No les fallarás, James. Ya estás demostrando que te importa, que quieres estar ahí para ellos. Eso es lo que importa». La miró con ojos brillantes. «No sé qué haría sin ti, Anna. Me diste algo que ni siquiera sabía que necesitaba». Anna sonrió, con lágrimas formándose en sus ojos. «Y me has dado una familia. Algo que nunca pensé que volvería a tener». James se inclinó y le dio un suave beso en la frente. «Lo resolveremos juntos», dijo. La mansión ya no estaba en silencio. El llanto, los arrullos y las risitas de los bebés llenaban el aire, y con él llegó una calidez que había extrañado durante tanto tiempo. James y Anna se adaptaron a sus nuevos roles como padres, trabajando juntos durante las noches de insomnio y las madrugadas. Anna nunca se había imaginado esta vida, pero se sentía bien. Pasaba los días cuidando a los gemelos y sacando momentos para dibujar mientras dormían la siesta. James, a pesar de sus miedos iniciales, rápidamente se adaptó a su rol de padre. Era atento, protector y, sobre todo, profundamente enamorado de la pequeña familia que él y Anna estaban formando. Linda se mantuvo alejada durante las primeras semanas después del nacimiento de los gemelos. Se enojó cuando James desestimó sus opiniones y mandó a Julia lejos, pero algo cambió cuando vio a James y Anna con los gemelos durante una visita sorpresa. James sostenía a su hija, meciéndola suavemente, mientras Anna, sentada cerca, alimentaba a su hijo. La escena era simple, pero conmovió profundamente a Linda. Más tarde, cuando James se quedó solo en la sala, Linda se acercó a él con vacilación. «¿Me equivoqué?», dijo en voz baja. James levantó la vista, sorprendido. «¿Qué quieres decir? He estado luchando contigo por esto, intentando controlar algo que no me corresponde», admitió Linda. «Pero al verte con ellos, ahora lo entiendo. Has construido algo hermoso, James, y lamento haber intentado destruirlo». James la observó un momento y luego asintió. «Gracias, Linda. Significa mucho para mí que digas esto». Linda se giró para irse, pero se detuvo. «Si alguna vez necesitas ayuda con los gemelos o cualquier otra cosa, aquí estaré». Con el apoyo de James, Anna volvió a compartir sus obras. Él la ayudó a conectar con galerías y coleccionistas, y pronto sus obras ganaron reconocimiento. Una noche, regresó a casa después de una exposición, agotada pero radiante de emoción. «Vendieron 3 de mis cuadros», le dijo a James, levantando un cheque.
Estoy orgulloso de ti, dijo él, abrazándola. No fue fácil compaginar su arte con la maternidad, pero Anna se sentía realizada como nunca antes. Tenía una familia, una carrera y un futuro prometedor. Una noche, después de acostar a los gemelos, James le pidió a Anna que lo acompañara al jardín. La luz de la luna bañaba el espacio con un suave resplandor, y Anna no pudo evitar sonreír al ver lo hermoso que era todo. James sostenía un pequeño sobre en la mano. ¿Recuerdas esto?, preguntó, mostrándole el contrato que había firmado meses atrás. Anna asintió, con el corazón acelerado. Así empezó todo, dijo James con voz firme. Pero ya no significa nada para mí. Rompió el contrato por la mitad y dejó que los pedazos cayeran al suelo. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo. No quiero un contrato entre nosotros, dijo, arrodillándose. Quiero amor. Te deseo a ti. Has cambiado mi vida de maneras que jamás creí posibles. ¿Te casarías conmigo? No por los gemelos, ni por un acuerdo, sino porque te amo. Las lágrimas corrían por el rostro de Anna mientras asentía. Sí, James. 1000 veces sí. Le puso el anillo en el dedo y se besaron bajo las estrellas, su futuro sellado con amor en lugar de obligación. Unas semanas después, James y Anna estaban juntos en el jardín donde les había propuesto matrimonio. Rodeados de amigos cercanos, familiares y los gemelos, intercambiaron votos en una ceremonia sencilla pero emotiva. Anna lucía un vaporoso vestido blanco y sostenía un ramo de rosas rosadas, mientras que James, erguido, lucía un traje a medida. Los gemelos, vestidos con diminutos conjuntos iguales, arrullaban suavemente en sus asientos cercanos. Prometo amarte, apoyarte y construir una vida contigo, dijo James con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Y prometo estar a tu lado, apreciarte y amarte con todo mi corazón, respondió Anna. Mientras se besaban, los invitados aplaudieron y vitorearon, y los gemelos soltaron risitas alegres, como si comprendieran la importancia del momento. En los meses siguientes, la vida cobró un ritmo maravilloso. Los gemelos crecieron rápidamente, llenando la casa de risas y amor. La carrera artística de Anna floreció, y James pasó menos tiempo en su oficina y más tiempo en casa, atesorando cada momento con su familia. Una noche, sentados en el patio viendo la puesta de sol, Anna apoyó la cabeza en el hombro de James. ¿Puedes creer lo lejos que hemos llegado?, preguntó. James sonrió, rodeándola con su brazo. Es más de lo que jamás podría haber esperado.